The Jordan Show on YouTube. Hay un proceso gigantesco, monumental, ocurriendo ahora mismo justo debajo de nuestros pies. Se trata de un ciclo de agua inmenso, casi secreto, que se mueve entre la superficie y las profundidades de la Tierra. Y bueno, está moldeando nuestro planeta de formas que apenas empezamos a comprender. Y aquí es donde empieza el gran misterio. A ver, si tanta agua se está hundiendo literalmente dentro del planeta, pues lo lógico sería pensar que los niveles del mar bajarían con el tiempo, ¿no? Pero no es así. Y para resolver este enigma tenemos que mirar hacia las entrañas de la Tierra. Muy bien, para entender a dónde se va toda esa agua, primero tenemos que hablar del motor que la mueve, la tectónica de placas. Pensemos en ella como si fuera el sistema operativo de nuestro planeta. La idea en sí es bastante simple, pero sus consecuencias son brutales. La capa exterior de la Tierra, la que llamamos litosfera, no es una sola pieza sólida y rígida. Para nada. Está ropa en placas enormes que flotan y se deslizan sobre una capa más caliente y, digamos, más plástica, la astenosfera. Y es precisamente este movimiento el que provoca terremotos, crea volcanes y levanta cordilleras enteras. Esto funciona básicamente como una cinta transportadora gigante. Por un lado, en las dorsales oceánicas, el magma sube y crea nueva corteza. Pero claro, como la Tierra no está creciendo, por otro lado, la corteza más vieja y fría tiene que hundirse de nuevo en el manto para hacer espacio. Este proceso de hundimiento se llama subducción, y es justo ahí donde empieza el verdadero viaje del agua. Ahora que ya tenemos claro qué es la subducción, vamos a seguir a una de estas placas en su descenso. O sea, ¿qué es lo que se lleva consigo a las profundidades? Pues resulta que la corteza oceánica que se hunde no es para nada roca seca. Después de pasar millones de años en el fondo del mar, sus minerales se alteran y logran atrapar cantidades enormes de agua, pero directamente en su estructura cristalina. Es, en esencia, una roca empapada. Y la cantidad es simplemente alucinante. Cada millón de años se arrastran hacia el manto hasta 2.000 billones de toneladas de agua. Es una cifra casi imposible de visualizar, pero es tantísima agua que nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿y a dónde va a parar todo eso? Y ojo, que el agua no viaja sola. Como bien dice esta cita, también existe un ciclo de carbono oculto. Junto con el agua, elementos cruciales como el carbono y el azufre también son arrastrados hacia el interior. Es un sistema de reciclaje a escala planetaria que conecta lo que vemos en la superficie con el manto profundo. Entonces, tenemos esta placa empapadísima de agua hundiéndose en el manto. ¿Y qué pasa después? Pues no se queda con esa agua para siempre. El propio interior de la Tierra se le exprime de vuelta. Conforme la placa baja y baja, la temperatura y la presión aumentan de una forma descomunal. La mejor analogía es pensar en una esponja mojada que se aprieta con una prensa hidráulica gigante. Tarde o temprano, el agua tiene que salir. El proceso es bastante claro. La placa se hunde, el calor y la presión se vuelven extremos, y esto hace que los minerales que contenían agua se vuelvan inestables y ¡pum!, se rompen. Al romperse, liberan sus fluidos, principalmente agua, en la roca del manto que está justo encima, y este chorro de agua supercaliente hace que esa roca se derrita, generando magma. El resultado de todo esto lo podemos ver en la superficie. Ese magma, como es menos denso, sube y alimenta las cadenas de volcanes que encontramos en los bordes de los continentes, como el famoso Cinturón de Fuego del Pacífico. Así que ahí lo tenemos. Esta es una de las vías de regreso del agua, los volcanes. Pero aquí volvemos a la gran pregunta. Si el agua que se exprime simplemente alimenta los volcanes, ¿se está reciclando toda? ¿O hay una parte que se queda atrapada mucho más abajo? Esta es la pregunta que ha tenido a los científicos de cabeza durante décadas. Para resolver esto, tenemos que mirar todavía más profundo, a lo que podríamos llamar la plomería interna de la Tierra. Y créanme, no es un sistema simple. El agua puede tomar caminos muy complejos una vez que sale de la placa. A unos 410 kilómetros de profundidad, llegamos a la zona de transición del manto. Aquí la presión es tan intensa que los minerales cambian su estructura y de repente se vuelven capaces de almacenar cantidades gigantescas de agua. De hecho, algunos científicos creen que este reservorio podría contener más agua que todos nuestros océanos juntos. ¡Imagínense! Y si vamos aún más abajo, entre los 660 y 1.000 kilómetros, encontramos las llamadas zonas de estancamiento. Aquí es donde algunas placas que bajan pueden detenerse, como si se quedaran atoradas. Se aplanan y a lo largo de millones de años van soltando lentamente el agua que les quedaba, creando otro enorme depósito en las profundidades. Ok, ahora que conocemos todo este sistema de tuberías internas, ya podemos, por fin, resolver el gran enigma.
¿Cómo se mantiene el equilibrio de los océanos? La respuesta está en el balance global del agua del planeta. Aquí está el punto clave de todo el asunto. Tenemos dos procesos opuestos que forman el presupuesto del agua. Por un lado, la regasificación, que es toda el agua que entra al manto a través de la subducción. Y por el otro lado, la desgasificación, o sea, el agua que sale del manto, sobre todo a través de los volcanes. El nivel del mar depende simple y sencillamente del equilibrio entre estos dos flujos. Durante muchísimo tiempo, los modelos científicos sugerían que había un desequilibrio enorme. Decían que la cantidad de agua que entraba al manto era mucho, pero mucho mayor que la que salía. Y esto creaba una paradoja gigante, porque, si fuera cierto, los océanos se deberían haber estado secando poco a poco a lo largo de la historia de la Tierra. Pero aquí es donde la ciencia más reciente ha cambiado por completo el panorama. Nuevos experimentos y datos sobre cómo se comportan los minerales bajo presiones extremas han permitido a los científicos ajustar sus modelos, y el resultado, la verdad, es sorprendente. La nueva estimación del agua que de verdad se queda atrapado en el manto es mucho, mucho menor. ¿Se acuerdan de esas 15 a 20 unidades que entraban? Bueno, pues resulta que solo entre 2 y 3.5 de ellas se quedan secuestradas a largo plazo. Esto significa que la gran mayoría del agua se recicla de una forma mucho más eficiente de lo que creíamos. Y este nuevo número resuelve la paradoja de un plumazo. El flujo neto de agua que entra ahora es mucho más parecido a las estimaciones del agua que sale. A ver, no es un equilibrio perfecto, pero está muchísimo más cerca de lo que se creía. Nuestro planeta, al final, no se está secando. Entonces, resumiendo los puntos clave, el ciclo profundo del agua de nuestro planeta está sorprendentemente casi en equilibrio. Y este balance, que es impulsado por la tectónica de placas, ha funcionado como un termostato global para el nivel del mar durante miles de millones de años, actuando como un pilar fundamental para que la Tierra sea habitable. Es básicamente un sistema de soporte vital a escala planetaria. Y todo esto nos deja con una última pregunta. El ciclo del agua es solo uno de los muchos sistemas profundos que apenas estamos empezando a entender. ¿Qué otros mecanismos estabilizadores podrían estar operando allá abajo, en el interior de la Tierra, manteniendo nuestro planeta vivo y dinámico, ocultos justo bajo nuestros pies?